algunos trámites muy específicos, estamos en condiciones de expedir en formato digital todo lo que podemos hacer también en formato papel. Todo tipo de certificación, la expedición de copias e incluso la inscripción de títulos de propiedad cuando van al registro de la Ciudad de Buenos Aires o al registro de la propiedad de Córdoba, que ya tienen habilitados los trámites digitales, podríamos generarlos en un soporte que no requiera para nada de papel. Y esto es bastante importante desde hace un tiempo en el que habrán visto que hay reparticiones que directamente dejaron de recibir papel y que la gente, sobre todo a partir de la pandemia, empezó a acostumbrarse a esta idea de no tener más algo en la mano para acreditar derechos, cosa que antes era impensado. Había mucha resistencia a hacer otorgamientos fuera de un formato físico y la gente ya está más receptiva a esto. Nosotros, una de las innovaciones más recientes que tuvimos es todo lo que tiene que ver con la posibilidad de certificar firmas en documentos electrónicos. Tradicionalmente ustedes habrán visto al escribano siempre con el libro azul yendo a tomar firmas. Este era uno de los dos sistemas frecuentes de certificación de firmas que utilizábamos nosotros y que sigue existiendo, sigue vigente, pero requiere de que las firmas se tomen directamente en papel. Siempre se firma en papel, se genera un documento papel, se le abrocha una foja de papel, es lo que toda la vida circuló. El primer paso y más sencillo que se dio fue crear un mix que permitía que el escribano deje de transportar su libro azul, pero la gente siga firmando en papel. Así que puede ser que hoy en día ustedes vean llegar al escribano solamente con el celular y un lápiz óptico, porque la reglamentación del Colegio de Escribanos implementó un sistema que lo habilita a utilizar un libro de requerimientos, donde él va a tomar las firmas de los requirentes antes de tomar la firma en el contrato, que sea digital. Entonces, el escribano genera un acta de requerimientos que se visualiza así, no sé si la llegan a ver, pero es básicamente, eso no existe en papel, no es un escaneado. El escribano, a través de un sistema de uso privativo del Colegio de Escribanos, carga los datos de los requirentes. Cuando ya los tiene cargados, le muestra en una tableta o en un teléfono, tiene que ser un dispositivo con pantalla táctil, el acta a los requirentes para que la puedan leer y los invita a firmar directamente sobre su pantalla con un lápiz óptico. Algo muy similar a lo que ustedes habrán hecho muchas veces cuando cuando tienen que tramitar un documento y en el RENAPER los hacen firmar sobre una tableta o con las tarjetas de crédito. Ahí no sé si se llega a ver bien, pero están las firmas de los requirentes, el requirente lo lee, firma en el dispositivo, firman los siguientes y después el escribano va a tomar las firmas sobre el instrumento privado que quieren certificar, pero que sigue siendo de papel. Por eso esto es un mix, es mantener el otorgamiento tradicional en papel, pero con un acta de requerimiento digital. Es solamente para proteger la cartera de la dama y los cervicales del caballero, que con los libracos esos que transportábamos terminábamos todos mal. Cuando entonces el escribano genera después la certificación, va a utilizar una foja de papel, igual que la que usó toda la vida. Ustedes recordarán esa hoja verde que abrochamos detrás del contrato de locación. Esta es lo mismo, pero es de color violeta. El escribano sigue abrochando la hoja violeta detrás del contrato, le pone su sello de ligamen y tiene todo el mismo aspecto que tuvo toda la vida en un contrato de papel. La parte más novedosa es cuando el contrato no es de papel, cuando las partes lo quieren otorgar directamente en un formato digital, sea porque el lugar donde lo van a presentar requiere de una presentación digital. Por ejemplo, la FIP, sabrán que a esta altura todo lo pide en formato digital, uno no lleva más papel al mostrador. Entonces, si yo voy a tener que presentar en AFIP el formulario que preparó el contador en un formato digital, no tiene sentido certificarlo en papel para después generar una segunda legalización digital para después poder presentarlo en AFIP. Directamente puedo tomar la firma en un formato digital. Pero podría ser que las partes quieren que también su contrato de locación sea digital, porque les resulta más cómodo tener algo que pueden guardar en la computadora y hacer 20 copias de eso y que todas las copias sean originales y no tener que andar certificando copias para darle al gestor para la habilitación, para esto, para lo otro, y así ya hacen circular un original digital que habilita copias porque todas van a ser originales. Cuando
yo quiero tomar firmas en un documento cuyo original es electrónico, tengo dos opciones. Lo puedo hacer en forma presencial, igual que hicimos toda la vida, tomándole la firma a una persona que está sentada delante del escribano, o hacerlo en forma remota, que esto ha sido lo más disruptivo para los escribanos. Tan celosos que somos de nuestro principio de inmediatez, de que el escribano tiene que estar presente para ver, este concepto de que el escribano está presente pero a través de una pantalla generó mucho análisis en nosotros y finalmente obtuvo una recepción a nivel internacional. La pandemia ayudó un montón, por supuesto, pero se concretó doctrinariamente esta recepción de que el principio de inmediatez del escribano puede cumplirse también a través de una reunión remota. Entonces se empezaron a habilitar sistemas que permitan, con seguridad y con cumplimiento de todos los principios notariales históricos, la certificación de firmas. Esto lo hicimos a través de la implementación de dos sistemas. Hay un sistema que funciona dentro de los servidores del Colegio de Escribanos con acceso restringido para escribanos. Esa parte del sistema la ve solamente el notario que interviene, y hay una aplicación que es de descarga pública, que normalmente cuando es presencial la va a usar siempre el escribano en su propio dispositivo, pero cuando es para la toma de una firma remota la va a instalar el requirente, la persona que tiene que firmar, en su celular. La aplicación, cuando uno la abre, tiene este aspecto, se ve como esa pantalla azul que ocupa todo el celular y requiere de un código para acceder al documento que se pretende firmar. Cuando la firma es presencial, el requirente no tiene que interactuar demasiado con la tecnología hasta que llega el momento de firmar. El escribano va a hacer en el sistema del Colegio de Escribanos la carga del documento electrónico que se quiere firmar, por ejemplo, del contrato de locación, que es un archivo PDF. Él carga ese archivo PDF en los sistemas del Colegio de Escribanos, carga los datos de las personas que van a firmar y desde su dispositivo accede al documento. Cuando accede al documento, ahí eso es una línea de prueba, pero hagan de cuenta que ese es el final del contrato de locación. Se lo da a leer a las partes directamente en la pantalla del dispositivo que él utiliza, de la tableta o del celular. Leído el documento, igual que hacemos en papel, manifestada la conformidad de todos los presentes, tenemos un botón de firmar que aprieta el escribano, le pasa su lápiz óptico al requirente y el requirente inserta su firma hológrafa en el documento. Esto no es un supuesto de firma digital, es la inserción de una firma hológrafa en un documento electrónico. Y lo destacamos especialmente, tampoco es una firma digitalizada, no es como en otros sistemas en los que se está escaneando la firma del requirente. Esto es una firma original, es como lo que ocurre en papel, es periciable. El requirente, al firmar, inserta sus rasgos biométricos en esa firma, la velocidad, la presión, todo eso que hace que la firma pueda ser periciable en tinta, es periciable también en este sistema de inserción de firma hológrafa. Entonces van a firmar todas las partes, así con el lápiz óptico del escribano en su pantalla táctil, y cuando termina el proceso, el escribano lo que va a hacer es adjuntar este documento electrónico que ya contiene las firmas hológrafas de las partes en una foja notarial que es electrónica. En esencia es lo mismo que hacíamos en papel. En papel nosotros tomábamos el contrato de locación ya firmado y lo abrochábamos a la foja de papel que le poníamos detrás y lo ligábamos con nuestros sellos y nuestras firmas. Cuando nosotros utilizamos este sistema, lo que hacemos es generar a través de un tercer sistema del Colegio de Escribanos, que usamos también para otras cosas, y que se llama GEDONO, de gestión de documentos notariales, esta foja que ven que tiene un aspecto muy similar a las fojas que usamos siempre los escribanos. Se hizo visualmente parecida para que sea amable para los receptores que están acostumbrados a ver esos formatos con guardas y colores de los escribanos. La foja contiene la misma información que cualquier foja de certificación de firmas, indica la fecha cierta de la certificación, el escribano interviniente, los datos de las partes, pero acá, en lugar de quedar adosado físicamente con una brochadora y un sello, queda tecnológicamente incorporado a la foja el documento. El escribano cierra todo el proceso firmando digitalmente este documento. Y la firma digital la hace
no con cualquier sistema de inserción de firma, sino con un programa firmador que desarrolló el Colegio de Escribanos. Ese programa firmador se comunica con el Colegio de Escribanos y al momento de firmar no solamente permite la inserción de la firma digital, que en términos de firma digital lo único que dice es mi identidad como ciudadana, mi nombre y mi quit, sino que además verifica que yo al momento de la firma sea un escribano en ejercicio. Y verifica que lo que se está firmando es un documento de índole notarial. Si yo tratara de firmar con el firmador del Colegio de Escribanos un papel cualquiera, no me lo permitiría. Entonces se asegura de que lo que yo estoy firmando es no solamente una foja notarial, sino que es una foja notarial creada para mi registro notarial. Porque eso no es un escaneado o una plantilla cualquiera, sino que es una foja individualizada como las de papel. Esa foja solo me pertenece a mí, no la podría firmar otro escribano, no podría intervenir otro registro notarial en la autorización digital de esa foja. Con la firma del escribano se cierra todo el proceso, el documento queda imbuido de todas esas propiedades que le da la firma digital, se vuelve inalterable y yo a las partes les voy a entregar simplemente un PDF que se los hago llegar por la vía que a ellos les resulte cómodo, y ese PDF es su contrato de locación, su formulario de AFIP certificado, es su documento notarial original. No hace falta hacer duplicados tampoco, nosotros en papel tenemos siempre un ejemplar por cada parte y si todos precisan que esté certificado tenemos que instrumentar anexos. Acá esto no aplica porque son originales digitales, entonces si yo tengo 20 locatarios le puedo dar uno a cada uno y todos van a tener el original, aunque haga un solo ejemplar digital. Cuando la firma es remota, es un poquitito más complejo. Normalmente los escribanos le mandamos primero al requirente, si es la primera vez que interactúa con nosotros, un mail explicando los pasos que va a tener que dar, las cosas que tiene que tener previstas para que no sea una sorpresa. Básicamente lo que le decimos a quien va a firmar en forma remota es que tiene que tener instalada en su celular la aplicación del Colegio de Escribanos, la de la pantalla azul que yo les mostraba antes, que se descarga de las tiendas oficiales, del Play Store de Google o del App Store de Apple, según el sistema operativo. La aplicación es SDF por el Sistema Digital de Firmas, pero si ustedes ponen en el buscador de su store Colegio de Escribanos, le va a saltar la aplicación. Cuando la tienen instalada, normalmente el escribano igual le da todas las directivas, el nombre, todo lo que requiere para la instalación. Cuando ya la tiene instalada, le aclaramos que él va a tener que tener ese día, el día de la cita que tenemos para firmar, dos dispositivos. Uno es el celular con pantalla táctil en el que se instaló la aplicación y en el que también tiene que poder recibir mensajes de WhatsApp. El otro dispositivo tiene que ser alguna PC, laptop, tableta, un segundo celular con cámara, o sea, si no tienen computadora en la casa puede ser que mientras la esposa firma, el marido le presta el otro celular para usar de cámara, pero tiene que ser algún dispositivo que permita mantener una videoconferencia, porque igual que toda la vida, el escribano lo tiene que ver firmar. Y nosotros tenemos que haber recibido anticipadamente el documento que pretenden firmar, que siempre tiene que ser un archivo PDF. Entonces, por ejemplo, nos dicen, locador, locatario están en Buenos Aires, pero el garante está en Italia y no dejó un poder. ¿Podemos certificar la firma? Sí, por supuesto que podemos certificar la firma. Lo podemos certificar en forma remota. Cuando la cita está acordada, el sistema del Colegio de Escribanos, yo cargo el teléfono celular de la persona que está en forma remota, el sistema del Colegio de Escribanos le envía un mensaje de WhatsApp pidiendo que acepte los términos y condiciones y después le envía un mensaje de WhatsApp diciéndole que saque una foto del anverso y del reverso del DNI. Esto se comunica con el RENAPER y hace una primera validación, un primer filtro para verificar que el DNI es un DNI válido emanado del RENAPER. Y después le va a pedir que se saque una selfie o que haga un video citando 3 palabras al azar como prueba de vida y va a cotejar sus rasgos biométricos con los de las bases del RENAPER. Esto es muy similar, probablemente muchos ya hicieron el enrolamiento en Mi Argentina alguna vez. Esto es muy similar a ese enrolamiento.
El sistema del RENAPER le arroja al escribano un resultado de esa validación de identidad. O sea, yo antes de conectarme por videoconferencia con esa persona, recibo un reporte en el que el RENAPER me muestra la foto o el video que se acaba de hacer esa persona hace 5 minutos y me dice quién es esa persona. Si yo cargué Juan Pérez en la ficha de datos diciendo que yo iba a contactar a Juan Pérez y el RENAPER me dice que ese es Carlos Gómez, que no es Juan Pérez, el escribano eso se entera antes de la videoconferencia. O sea que ya arranca sabiendo quién es esa persona para el RENAPER. Toda esta validación de identidad, ¿cómo? Ignoro lo que tiene la FIP por lo que no tiene. Tiene otros sistemas. Pero yo les cuento el nuestro. ¿Cómo? Sí. Pero acá son situaciones distintas. Cuando el poder fue otorgado en el exterior es un documento que viene del extranjero. Acá yo voy a instrumentar un documento en la ciudad de Buenos Aires. El documento va a ser local, por eso no requiere de legalizaciones. Porque se entiende que lo que determina la territorialidad es la presencia del funcionario o del escribano en este caso. Así que el documento va a ser de la ciudad de Buenos Aires. Cuando la persona pasa esta validación, el sistema le va a enviar un enlace a una sala que está alojada en los servidores del Colegio de Escribanos para darle seguridad y privacidad y que va a permitir mantener la videoconferencia. Él, en su segundo dispositivo, en esa laptop que tiene, va a ingresar a la videoconferencia, entonces ahí ya va a estar cara a cara con el escribano. El escribano puede tomar todas las medidas adicionales que quiera, si le dice mostrame de vuelta el documento, eso cada escribano lo maneja como considere prudente y por supuesto si es una persona que ya es de conocimiento del escribano, porque es la firma de ese cliente que conozco hace 20 años y que ya no le pido el documento porque es de mi conocimiento, no es necesario solamente en ese caso hacer todo el proceso de validación porque es una discrecionalidad del escribano determinar si lo conoce o no. Les muestro. Estando en la videoconferencia, el escribano ya cargó lo que se va a firmar en el sistema del Colegio de Escribanos y le va a pedir al requirente que ingrese a su aplicación. Normalmente directamente por WhatsApp le va a llegar un código de acceso que apretándolo le abre sola la aplicación. Pero si no, ingresará manualmente. Ese código de acceso le permite al requirente visualizar, le va a pedir que cargue el código, si no se le carga en forma automática, y le va a permitir visualizar el documento. Entonces el requirente ve, por ejemplo, ese contrato de locación y lo puede leer, como leemos cualquier PDF en una pantalla táctil, ¿no? Va pasando las hojas, lee todas las que quiere. Cuando ya está listo, le avisa al escribano que ya leyó todo, que está de acuerdo, que está listo para firmar. El escribano le va a dar instrucciones siempre en la videoconferencia, porque el escribano en todo momento tiene que estar presenciando ese acto. Le va a pedir que presione él el botón de firmar. Cuando presiona el botón de firmar, el sistema le va a habilitar la pantalla táctil para que inserte su firma. Si el requirente tiene lápiz óptico, como está obligado a tener el escribano, va a utilizar su lápiz óptico. Si no tiene lápiz óptico, puede firmar con el dedo, como muchos habrán hecho en las tarjetas de crédito, que a veces los hacen firmar en una pantallita táctil. Entonces, el requirente hace su firma con el dedo. Cuando hace la firma, se fija si le quedó bien, aprieta el botón de confirmar, se le va a cerrar, se le va a deshabilitar la posibilidad de firmar el documento y lo único que le queda habilitado es un botón de enviar para que el documento le llegue al escribano. En todo este proceso, el requirente en ningún momento puede manipular el documento, no lo puede descargar, no lo puede modificar, no puede interactuar con otras firmas que hayan sido insertas antes, porque quizás él es el segundo que firma el documento y ya viene con la firma del anterior. No puede hacer nada más que leerlo y firmarlo. En cuanto aprieta el botón de enviar, se le cierra la aplicación y ese código con el que había entrado se le volvió calabaza, no funciona más.
No funciona nunca más. Ese código era exclusivo para entrar una sola vez a ese documento. El escribano desde su extremo del sistema recibe el documento. Por eso esto es tan diferente que esos remotos que se empezaron a hacer durante la pandemia en el 2020, cuando estábamos todos encerradísimos y había que buscar una solución intermedia que no era una certificación de firmas, pero permitía darle valor probatorio a eso que se hacía a través de un Zoom. Pero en ese caso el escribano no estaba todo el tiempo en control del documento notarial, del documento privado que se firmaba. En este caso, el escribano está todo el tiempo y 100% en control del documento. Él es el que lo sube al sistema, él es el único que lo puede descargar del sistema, él es el que ve insertar las firmas, y entre que se inserta la firma y que él está en condiciones de adjuntar a la foja el documento no salió nunca de los servidores del Colegio de Escribanos. No es que viaja para que él lo descargue, lo firme en otro sistema y me lo vuelva a mandar. Entonces no hay chances de que él me pueda estar mandando algo distinto de lo que firmó, porque en todo momento el documento estaba bajo mi control. Él solo podía leerlo y firmarlo, nada más. Cuando el escribano recibe el documento va a hacer lo mismo que les mostré antes. Lo va a adosar a una foja electrónica que va a firmar digitalmente y terminó el proceso de certificación de firmas. Este proceso podría ser mixto siempre dentro del mismo formato. Yo les decía, por ejemplo, locador y locatario están en Buenos Aires, pero el garante está en Italia. Entonces, podría ser que locador y locatario están sentados en mi mismo escritorio y al locatario lo veo a través de mi computadora. Entonces, a ellos les voy a tomar la firma presencialmente con mi lápiz óptico en mi dispositivo y el locatario va a firmar con este sistema en forma remota. O podría ser que tenga una parte en Italia, otra en España y a otra en Buenos Aires y que cada uno firme todos en el mismo acto, pero desde distintas ubicaciones. Cuando el documento queda generado, ustedes podrían recibir el día de mañana un instrumento privado con firmas certificadas de esta forma. Puede ser que lo visualicen de dos formas distintas y por eso se los muestro. Puede ser que lo vean así, acá no se llega a ver bien, pero es que ustedes abren el PDF con firmas certificadas y lo primero que ven es el documento que va a tener la firma del otorgante al final, la firma hológrafa. Cada hoja del documento tiene como un sellito de agua chiquito en la esquina superior derecha que lo vincula a la foja electrónica que tiene el logo del Colegio de Escribanos. Y al final de todo, si ustedes van bajando en la pantalla ese PDF, al final de todo encuentran la foja notarial con la firma digital del escribano. Esa es una de las visualizaciones. La otra, que es probable que después sea la única que ustedes vean, cuando abren el documento no ven el contrato o el formulario que se firmó, sino que lo único que ven es la foja notarial. Cuando ustedes se encuentran con eso, ya a lo mejor lo vieron en legalizaciones, apostillas, cosas que vienen así, tienen que ir a la izquierda, en el Adobe, van a encontrar un clip que marca que hay algo adjunto. Si ustedes despliegan ese clip, se van a encontrar adentro el PDF que firmó el requirente, por ejemplo, el contrato de locación que tiene las firmas de las partes. Así que le hacen doble clic a ese PDF y van a poder visualizar el contrato que fue certificado. Para poder hacer esto, para poder visualizarlo bien, es importante siempre abrir con el Adobe en una computadora. Si lo abren en un celular o si lo abren en una computadora pero dejan que se los abra el navegador, vieron que a veces el Chrome directamente les muestra el PDF en una ventana, no lo van a poder visualizar bien. Tiene que ser siempre con el Adobe y en una computadora. Hay otra situación que puede darse en la que el requirente no va a firmar con firma hológrafa, la firma dibujada tradicional de toda la vida que antes se hacía solo con lapicera y ahora podría hacerse con lapicera o en la pantalla táctil. Puede ser que el requirente tenga firma digital. ¿Se acuerdan que les dije la otra no es firma digital, es firma hológrafa? Pero podría ser que sí, que haya tramitado en una autoridad certificante una firma digital y que tiene su token de firma digital o que tiene firma digital en la nube. Si bien la ley de firma digital genera una presunción de autoría respecto de el
titular de la firma digital que está inserta en un documento electrónico, esto puede caer por prueba en contrario. O sea, yo no puedo tener la certeza total de que esa firma realmente fue inserta por quien se supone que es el titular del certificado de firma digital, porque es un dispositivo con una contraseña. Y no está todavía culturalmente generado en todo el mundo la convicción de que eso es tan firma como la que uno dibuja. Culturalmente uno muchas veces, si uno le da una lapicera a una persona, por poco habituada que esté a firmar documentos legales, uno le da la lapicera y le dice, firma acá. Cualquiera se puede dar cuenta que a lo mejor es una situación de peligro, que a lo mejor tiene que preguntar. Uno sabe que está firmando algo y que eso lo compromete a lo que está firmando. Pero cuando a uno en una pantalla le dicen, aprieta ahí donde dice aceptar, a lo mejor no lo vemos con la misma seriedad. Estoy segura que todos, y yo me incluyo, hemos estado frente a pantallas donde hacíamos aceptar, 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 hasta que llegábamos al final sin leer nada de lo que nos ponían. Y con la firma digital pasa un poco eso. Es una firma igual de vinculante que la hológrafa, pero no genera todavía en la gente la misma sensación de importancia. Por eso muchos receptores entienden la importancia de certificar esa firma. Porque cuando el escribano ve a alguien firmar, no importa si es en forma hológrafa o si es en formato digital, hace un control de capacidad y de legitimación de quien está firmando. Se fija que si es un apoderado tenga facultades para eso que está firmando. Se fija si la persona está entendiendo, charla del contenido del documento con la persona, si está en condiciones de firmar, si nadie la está obligando. Hace una intervención porque le importa el resultado de ese otorgamiento. En cambio, cuando la firma se inserta en la soledad del hogar, que uno no sabe quién tiene la contraseña, quién tiene el control del dispositivo, si está entendiendo lo que está firmando, si lo están obligando, es mucho más vulnerable el otorgamiento. Y por eso se sigue pidiendo la certificación notarial. Y en esos casos el notario también está habilitado en forma presencial o remota a verificar, a certificar la inserción de firma digital en documentos electrónicos. El resultado final de eso es el mismo que ya comentamos. Es una foja notarial que adentro tiene adjunto el documento electrónico con la firma digital del requirente. El otro documento notarial del que me interesa hablarles es la expedición de copias o testimonios de las escrituras públicas. Ustedes sabrán, el escribano tiene un protocolo donde se instrumentan las escrituras matrices que firman las partes, pero después no es eso lo que circula. Lo que circula es una transcripción del protocolo, que es lo que comúnmente llamamos testimonio o copia, que es lo que se le entrega a las partes en esas fojas verdes de actuación notarial que llevan solamente la firma del escribano. Esas copias los escribanos también las podemos expedir en formato digital. El escribano hace lo mismo que hace en papel. Transcribe el contenido de la escritura, lo pega en una foja electrónica igual que las que vimos antes, pero de color verde, como las de papel, y lo firma digitalmente. Y eso tiene exactamente el mismo valor que el que tradicionalmente hicimos siempre en papel. ¿Para qué podemos usar esto? Para cualquier tipo de escritura pública. No importa si es un acta, no importa si es un poder, no importa si es una escritura de compraventa. Con lo cual a ustedes les pueden empezar a llegar poderes para la firma de contratos o títulos de propiedad hechos en un formato digital. O sea, ustedes le dicen, tráeme tu título original y les van a mandar un PDF por mail y ese es el título original. Les dicen, mándame el poder con el que vas a dar la garantía para el contrato de locación y les mandan un PDF por mail. ¿Cómo se visualiza eso? Así. O sea, cuando ustedes abren ese PDF, si no es un acto inscripto, si no es un título de propiedad, lo que van a ver es eso. Es una foja de actuación muy parecida a las de papel, las de color verde que todos deben conocer, pero es digital. Esa no es un escaneado, no es una foja que existe en un formato físico, es una foja que nació y morirá digital. No sé si lo llegan a ver, pero tiene unos numeritos arriba, como tiene las de papel. Vieron que todas las hojas de papel tienen como un número de serie.
ese número de serie, las de papel tradicionalmente siempre individualizaron las fojas, con lo cual si apareciera una foja tirada en el medio de la calle y uno la lleva al colegio de escribanos, el colegio de escribanos sabe exactamente a qué escribano y cuándo le vendió esa foja. Con las digitales es lo mismo. Esos números de arriba son números que individualizan la foja y el colegio de escribanos tiene registrado a quién corresponde ese número. Ese número no se repite, es único y genera la misma vinculación entre el registro notarial y la foja que las de papel. Y por supuesto lleva la firma digital del escribano hecha con ese firmador del que les hablaba antes. Si fuera un poder, es lo único que les van a traer. Podría estar legalizado y podría estar apostillado. A mí me han pedido, iban a tramitar una sucesión notarial en España. Algunos de los herederos vivían en Argentina, con lo cual hacer un poder en formato papel implicaba generar la copia papel, legalizarla, apostillarla y después meterla en un sobre para llevarla al correo y rezar que llegue y que llegue antes de que se muera otra persona más. En este caso, yo generé la copia digital, la legalicé, la apostillé, todo en un formato digital. Mi resultado final fue un PDF y se lo mandé por mail al abogado que estaba tramitando las cosas en España. Y ya está. Lo mismo si hubiera que hacer una compraventa en otra provincia. La legalizo y la puedo mandar por mail y ya está. Entonces, es muy importante empezar a familiarizarse con este tipo de documentos porque son originales y son igual de válidos que los de papel. ¿Qué pasa cuando es un título de propiedad? Yo les dije antes que al menos el registro de la propiedad de capital habilita la inscripción de inmuebles en formato digital. Bueno, este es para que vean la firmita al final. Cuando el registro inscribe un título y yo lo abro, lo que voy a visualizar es algo como esto. Aparece una primera hojita que no es más que un contenedor, imagínenlo como un felicidades, usted ha sido inscripto. Y si me voy a la izquierda, como les mostraba antes, me voy a encontrar con ese clip que me avisa que hay cosas adjuntas. Si yo abro el clip, voy a encontrar dos adjuntos. Uno de los adjuntos es esto, es la plancheta de inscripción. Vieron que hoy cuando ustedes reciben un título inscripto recientemente, ya no tiene un sello, sino que detrás del testimonio del escribano le abrochan una hoja blanca con los datos de la inscripción. Es esa misma hoja blanca, pero que viene con la firma digital del registro de la propiedad. El otro adjunto que viene en el mismo contenedor es la actuación notarial, el testimonio digital que el escribano expidió. ¿Sí? Es lo mismo que yo les mostraba antes, pero que viene adentro junto con la constancia de inscripción. Algo importante para ir cerrando que tienen que tener en cuenta cuando ustedes reciben un documento digital. Lo que viene al registro de la propiedad inmueble tiene validaciones propias en la página web del registro de la propiedad inmueble, igual que las partidas de nacimiento tienen validaciones en los registros de procedencia, pero en el caso de los documentos notariales, por ejemplo, les llega un poder para la firma de un contrato, es muy sensible saber darse cuenta si a mí me están mandando realmente el original o si me están mandando, por ejemplo, un escaneado. La gente de buena fe a veces no distingue. O sea, a mí me ha pasado, colegas me han consultado, porque al principio sobre todo pasaba mucho. Vieron las SAS, por ejemplo, que son estatutos de sociedades que son digitales. El escribano tiene que tener el original a la vista. Entonces, me traían el papel, porque saben que a los escribanos nos chifla el papel y dijeron, esta vez no me agarran, les llevo el estatuto que siempre me lo piden. Yo lo miro y le digo, no, tu estatuto es digital, me tenés que traer el original digital. Bueno, entonces se vuelve. ¿Y qué hizo el señor? No lo hizo de mala fe. Escaneó el papel que tenía en la mano, entonces me mandó eso. Cuando yo abro eso, visualmente es muy igual al original digital. Pero claro, no tenía firma digital, no solo no tenía firma digital, tenía los dos agujeritos de la perforadora del bibliorato donde lo había metido. Él eso no lo hizo de mala fe, no lo hizo para engañarme, lo hizo porque no distinguía uno del otro, porque para nosotros es nuevo, para ellos también. Así que le dije, no, tal cual te lo entregaron el día que te dijeron felicidades, ya estás inscripto, acá está tu PDF, este es tu estatuto, ese archivito me mandas. Entonces uno tiene que saber reconocer la diferencia entre un original o una copia. Incluso, desprevenidamente, el documento pudo haber sido alterado. A veces, cuando uno recibe un original que tiene firma digital,
insisto, no es mala voluntad de nadie, pero lo abren, lo ven, tiene la firma digital. ¿Y qué hacen? Le dan guardar como, porque el escribano se los mandó como Poder González y ustedes le quieren poner Poder Mamá, porque se quieren acordar que es el de su mamá. Entonces le dan guardar como, Poder Mamá. Cuando ustedes hacen guardar como, están generando un nuevo archivo. El problema no es cambiarle el nombre. Si yo con el archivo cerradito le doy con el botón de la derecha del mouse y le cambio el nombre, no pasa nada. El problema es que al darle guardar como, genera un nuevo. O le dan imprimir a PDF, digamos, hacen esas cosas que generan un nuevo archivo. Ese nuevo archivo no es el original. Y cualquier verificación posterior de ese segundo archivo que generaron va a arrojar que el archivo fue adulterado. Por esto que yo decía antes, un documento firmado digitalmente se vuelve inalterable y cualquier cosa que yo intente modificarle, aunque sea un espacio en blanco o guardar como, va a ser detectado como una adulteración. Entonces, para mí, eso es como si fuera una fotocopia. Muy bien la pregunta. ¿Cómo se detecta? El Colegio de Escribanos, hay formas más artesanales y manuales de hacer esa verificación, pero hay una más sencilla que implementó el Colegio de Escribanos para facilitar la circulación de los documentos notariales. Hay un sistema que es de acceso público, cualquiera puede entrar en la página web del Colegio de Escribanos de Capital, que se llama Badono, que es para la verificación de documentos notariales, la validación de documentos notariales. Si ustedes entran a la página web del colegio lo van a encontrar y si googlean Badono también lo van a encontrar. Cuando ustedes entran al Badono ven esto. El sistema les da dos alternativas para verificar documentos. Una es, ustedes les mandaron por mail el archivo que es el poder del garante. Una es agarrar ese archivo y subirlo ahí, como cuando uno adjunta un archivo en un mail, o sea, tienen un seleccionar archivo, lo buscan en su PC y lo suben ahí. La otra es más artesanal. El sistema tiene un lugar para cargar. Vieron que yo les dije antes que había un numerito de escritura, que ahí se los marqué con un recuadro rojo. Ustedes pueden cargar a mano ese numerito y también les pide que carguen la fecha y la hora en la que firmó digitalmente el escribano. ¿Para qué le pide 3 datos? Para que no sea que si pusieron por error un número estén validando un documento distinto. Sería muy difícil que le peguen justo a número de foja, hora y fecha y que accedan a un documento distinto. Entonces, cargan esos 3 datos a mano, si es lo que tienen, si por algún motivo no tienen el archivo, por ejemplo, les adelantaron una impresión del documento, pero todavía ustedes no recibieron el archivo original. Cargan esos números y aprietan esa barra azul que está abajo que dice validar. Si el documento no es bueno, les va a aparecer esa advertencia roja que les dice que hay algún problema, que no lo tomen. Si el documento es bueno, les aparece este feliz mensaje verde en el que les dice que el documento es válido y que lo pueden dar por bueno y avanzar. Pero hay algo muy importante en esta validación que en papel no lo tenemos tan a mano. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se revoca un poder? En un estudio de títulos es probable que, no es probable, el escribano siempre lo que hace como parte del estudio de antecedentes es verificar las matrices incluso de los poderes que les presentan para los otorgamientos, con lo cual si hubo una revocación es muy posible, aunque no necesariamente, que se encuentre con una nota marginal en la matriz que le avisa que el poder fue revocado. Entonces el escribano frena la operación y dice, con este poder no, ¿qué pasó? En una certificación de firmas a veces el escribano no se entera que hay un apoderado hasta que está sentado en la mesa tomando firmas en el contrato, con lo cual no existe esa validación de la matriz, no es posible. O ustedes mismos, si reciben en la inmobiliaria un documento, un poder electrónico de este tipo, es probable que no encarguen un estudio de títulos para verificar si el locador revocó o no el poder con el que se va a firmar este contrato de locación. Si el documento es digital, ustedes lo suben al Badono. Si la revocación se hizo ante un escribano, el escribano asienta en el registro de ese documento, porque de cada documento que se genera con nuestro sistema generador de documentos notariales, se guarda el hash de ese documento, que es como la huella, el ADN de ese documento, y se lo archiva en blockchain federal.
O sea, queda ahí registrado en forma inalterable, indeleble, el registro, la huella, el ADN de ese documento. Entonces yo en base a ese registro, asiento que existe una revocación o cualquier otra cosa que me interese. A lo mejor no es una revocación, pero una rectificación. A veces se cometen esos errores humanos en los que yo le leo la escritura y la señora me dice, no me llamo María, me llamo Marta. Y yo le digo, tenés razón, lo corrijo en la matriz, lo salvo, firma la señora y cuando imprimo el testimonio me olvidé de cambiarlo en el archivo de Word. Entonces el poder salió como María y tendría que haber salido como Marta. Advertido el error, el escribano asienta en la copia una nota diciendo, donde dice María debe leerse Marta como surge su matriz. Ese tipo de nota en un documento digital que ya salió a navegar por el mundo, es importantísimo que quede registrada de alguna forma. Y todo eso queda registrado y me lo delata el Badono cuando yo verifico. Entonces yo subo el poder que tiene la revocación y me advierte el Badono que esto que yo estoy validando está bien, me va a aparecer el mensaje verde, no es que fue adulterado, pero me advierte que hubo algo posterior. Entonces, si yo me encuentro con ese segundo cartel que viene abajo del verde, que me advierte que hay algo posterior, mínimamente le voy a decir al que me lo trajo, mira, está todo bien, pero este no es el último ejemplar. Entonces, yo necesito ver lo último que lo último que se actuó respecto de este ejemplar que me estás trayendo. Sea una rectificación o una nota que el escribano puso para noticiar de algo. Si a mí me están trayendo ya el último ejemplar, el último en el que escribano intervino asentando lo que fuera, entonces la segunda nota aparece en verde y me está avisando que existe una rectificación que es válida y que esto que yo tengo en la mano es lo último que se le hizo a este documento. Entonces yo sé que tengo la versión final de este documento. Esto es algo que en papel no podríamos hacer. A mí me traen un poder de papel y yo no me entero que hay nada más. En cambio, a mí me muestran el archivo con el poder y esto es lo que voy a poder validar, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que yo tengo al respecto. Le cedo la palabra a Raquel para que ella termine y después al final, si hay preguntas, a disposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, clarísima. Creo que Verónica es de las colegas que más claramente puede explicar estas cosas y con esta practicidad. Bueno, me presento. Yo soy la escribana María Raquel Burgueño. Presido la Comisión de Innovación y Tecnologías del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros trabajamos todo lo que son las tecnologías emergentes, desde blockchain, el Internet de las cosas, inteligencia artificial y cómo todo esto va a impactar en los seres humanos, en nuestras contrataciones, sobre todo porque carecemos de regulaciones específicas y porque la tecnología va a una velocidad absolutamente exponencial, con lo cual la normativa tarda en llegar y nosotros los ciudadanos buscamos cómo subsistir a todos estos cambios tan vertiginosos y además poder determinar qué sí entra en la normativa legal de nuestro país, qué todavía no, qué cuestiones son de tipo social o de manejo social, pero que quizás su impacto legal no sea el mismo cuando utilizamos diferentes herramientas. Ustedes saben que la firma digital, como bien lo explicó Verónica hace un ratito, en realidad es una firma del año 2000, perdón, es una ley del año 2000. Nosotros tenemos ley de firma digital desde esa época, solamente que justamente por una cuestión social no había una gran aceptación o un gran uso de esta firma digital y por ende todos seguíamos utilizando los viejos y tradicionales métodos. Todos sabemos qué pasó en el año 2020 y qué aceleración trajo el tema de la pandemia y automáticamente empezó a ponerse sobre valor toda la utilización de la firma digital. Entonces, como para poder recapitular un poco desde esta ley de firma digital, tenemos reconocidas otra firma también que es la electrónica. Dentro de la ley de firma digital se le da, digamos, la validación a que sí existe. Y si nosotros vamos a los actos diarios de nuestra vida cotidiana,
Muchas veces utilizamos firma electrónica. Cuando decimos firma electrónica estamos hablando de seguramente un usuario y una contraseña. Y si no, les pido que recuerden a sus hijos seguramente entrando a los videojuegos en las consolas de juegos y ponen obviamente este usuario y contraseña. Lo mismo cuando accedemos a determinadas páginas o a determinados servicios, estamos poniendo un usuario y una contraseña. Entonces, establecer que en ningún momento se está invalidando la firma electrónica, solamente que tenemos que entender que a los efectos de la prueba, esta misma ley de firma digital les da dos categorías diferentes. La ley de firma, o sea, la parte de la firma electrónica siempre va a tener que ser probada por aquella persona que la utilizó. Y todas las firmas electrónicas no tienen los mismos niveles de seguridad, con lo cual podríamos entrar en algún tipo de ciberincidente o de ciberataque que podría estar de alguna forma adulterando esta cuestión de la autoría y de la integridad del documento sobre el cual estamos trabajando o estamos recibiendo una firma electrónica. Entonces, quizás esté muy bien que usemos una firma electrónica si estamos firmando el boletín de alguno de nuestros hijos o hijas en el colegio y estemos autenticándonos desde ese lugar para decir que somos nosotros los que estamos firmando. Pero cuando estamos incluyendo cuestiones patrimoniales o que van a impactar en la vida de las personas, en el ámbito justamente patrimonial, quizás tengamos que empezar a prestar más atención con esta utilización. Por eso la ley de firma digital le establece a la firma digital que tiene estos requisitos de seguridad como lo que es la clave asimétrica y que además tiene una vigencia específica que en el caso de nuestra ley es de 2 años porque es el tiempo y el plazo que puede sostener condiciones óptimas de criptografía, o sea que puede no ser atacadas por ciberatacantes, ¿sí? Entonces le da no solamente esta robustez en cuanto a su manera de computacional de firma, sino también el que está validada por un organismo estatal, en este caso, ¿no es cierto?, ONTI, que es quien otorga, quien otorga a la persona, la está viendo, la está controlando la identidad y que le va a dar este plazo de validez para que cuando, recién como explicaba mi colega, cuando entran a Badona ustedes pueden verificar que efectivamente esa persona que firmó es un escribano. Y lo mismo en otros ámbitos, tanto de la administración pública, para verificar que quien firmó un instrumento digitalmente efectivamente lo hizo durante el periodo de vigencia del certificado y además esta persona es la titular del certificado, se le otorgó a esta persona y no a otra. Entonces, la primera gran diferencia es la firma electrónica no siempre tiene los mismos sistemas de robustez que la firma digital, ¿sí? Estamos hablando de una clave asimétrica de usuario y contraseña. Por ejemplo, en el caso del cajero del banco, es una clave que la tengo yo, pero también la tiene el banco. Entonces, acá no hay manera, digamos, de tener un mayor grado de privacidad. Cuando tenemos firma digital, estamos trabajando siempre con una robustez de clave asimétrica. Yo mantengo una clave privada que el banco no conoce, y hay una clave pública con la cual se va a permitir verificar que efectivamente en los procesos de validación quien ha firmado digitalmente era el verdadero titular del certificado. Pero vamos a un paso más. A esta persona que utilizó la firma digital, obviamente la ley le está otorgando la presunción, o sea, a esta persona que utilizó firma digital otorgada en los términos de la ley 25.506, no va a tener que probar que firmó, porque ya la misma ley le está otorgando esta presunción. Ahora, nosotros no estamos viendo quién utiliza ese token, si estamos contratando, y puede ser que este token haya sido extraído sin el consentimiento o sin la conformidad del titular. Esto obviamente no puede hacerse, no se puede delegar, el uso es solamente para quien ha recibido ese certificado y entonces estamos rompiendo ahí la presunción
de autoría. Por lo cual, también los escribanos contamos con esta posibilidad, como recién les explicaba la escribana Rochi, de certificar digitalmente. Y acá vamos a ir utilizando como diversos matices de seguridad legal, dependiendo del instrumento que vamos a querer firmar y de cómo esto va a impactar en las relaciones jurídicas y en las consecuencias legales respecto del documento que estemos firmando. Por lo cual, acá un poco, digamos, mi función es traer y reforzar cuál es la actividad del escribano cuando está interviniendo en estos, digamos, aspectos digitales e instrumentos digitales. Con posterioridad a la Ley de Firma Digital, en el año 2015, la modificación del Código Civil y Comercial vuelve a tomar de la Ley de Firma Digital estos conceptos y deja sin resolver el tema de la firma electrónica. Entonces, tenemos, de acuerdo al Código Civil y Comercial, hoy ley vigente, más allá, ¿no es cierto?, de un montón de jurisprudencia que también les trajimos para compartirles, existen los instrumentos públicos, que son los que siempre conocimos, ahora vimos documentos públicos digitales también, y tenemos los instrumentos particulares, ¿sí?, no firmados, que estos serían el lugar en el que jurídicamente, hoy por hoy, está la jurisprudencia mayoritaria encasillando a estos instrumentos que estén firmados con plataformas de firma electrónica, ¿sí?, que no han sido otorgados por la entidad estatal. O sea que quien ha dado esta firma electrónica es ni más ni menos que una empresa privada que hoy puede estar y puede, digamos, o sea, tener su vigencia y su radicación en el país o no, y ahí es donde nosotros también advertimos la lectura atenta, si bien, como dijimos antes, ¿no?, o sea, le dan aceptar, 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 pero que al momento en que ponemos a hablarnos los términos y condiciones de la utilización de cada plataforma, nos empezamos a investigar y a darnos cuenta que no hay responsabilidad por la utilización de este tipo de firma. Entonces, acá es donde nuestro deber de asesorar y de asesorar a la comunidad y sobre todo a la comunidad inmobiliaria es advertir sobre las consecuencias que puede tener un instrumento que tiene efectos patrimoniales entre las partes y que después pueda llegar a ser desconocido, ya sea porque quien ha utilizado esta firma electrónica no haya sido verdaderamente la persona a la cual se le ha adjudicado esa aplicación. Entonces, sí, ahora vamos, sí, por allá. Gracias. Bueno, hay un poco lo que veníamos contando y diciendo como para tener los tres casos, ¿no?, de firmas. ¿Querés que pasemos a la otra? Ahí está. Algo importante respecto del Código Civil y Comercial es que libra al arbitrio del juez, en el artículo 319, esta suscripción de documentos, pero en lo que nosotros llamamos la función preventiva que utilizan los escribanos, si ya tenemos que pensar en que la valoración la tiene que poner un juez, es porque realmente el instrumento que emanó, ya sea de sus inmobiliarias o ya sea de las escribanías, está en sede judicial y quiere decir que acá ya hay un conflicto planteado. Y esto es un poco lo que más queremos resaltar o destacar porque digamos, la seguridad social que aporta la intervención del agente inmobiliario es justamente producir instrumentos que van a mantener la paz y la digamos, conformidad social entre las partes que están contratando. Digamos, las merituaciones que va a tener el juzgado, que están plantadas en este artículo 319 que ustedes están viendo, es entender que va a haber una consecuencia entre lo que sucede en el plano de la contratación y lo narrado, una precisión y claridad técnica del texto que se ha firmado,
Los usos y prácticas del tráfico, o sea, se va a ver tecnológicamente cuál es la situación en la que la persona pudo haber firmado, cuáles son los vínculos, las vinculaciones jurídicas que las partes tuvieron con anterioridad, intercambios de WhatsApp, intercambios de mail. Fíjense que todas estas comunicaciones ya son todas nativas, electrónicas, y que van a estar todas sujetas a una prueba pericial absolutamente diferente de la que conocemos por la vía de la prueba pericial caligráfica en soporte papel. Y la confiabilidad que tengan estos soportes utilizados, acá vamos a hablar de la robustez con la cual se puede firmar y esta situación que planteaba antes Vero respecto de el tocar un botón, ¿sí? Si tocar un botón implica haber logrado entender las circunstancias que rodean a la contratación, para poder manifestar un acabado y un verdadero consentimiento. Y esto está muy discutido en sede judicial en materia de lo que conocemos como plataformas fintech y otorgamientos de créditos, sobre todo cuando sucede la suplantación de la identidad o los ciberataques a los home bankings, donde las personas de repente se encuentran que sin haber participado tomaron un crédito bancario, ¿sí? Y en este momento son deudores de determinada entidad financiera, con solamente haber hecho aceptar, ¿sí? A esto se lo denomina en la jerga técnica un click wrap, y desde este lugar nos planteamos si acá justamente hubo un acabado y un entendido, una explicación al consumidor que pueda entender el alcance de lo que estaba contratando y si efectivamente hay una manifestación de la voluntad en esto. Y por último, una confiabilidad entonces de los procedimientos técnicos aplicados. Volvemos otra vez acá al caso de la robustez de plataformas utilizadas en cuanto a su diseño, estas plataformas seguras que comentaba antes Verónica respecto que otorga y que brinda el Colegio de Escribanos, donde el escribano tiene siempre el control del documento y la parte no puede modificarlo y por ende esto da tranquilidad y seguridad social respecto a los efectos de este instrumento. Pasamos. ¿Qué, digamos, beneficios tiene esta firma hológrafa, o sea, puesta? Yo acá saqué para quien quiera observar un lápiz óptico, ¿sí? Que está puesto en una plataforma o en un soporte electrónico como una tablet o como un celular. Primero que es una firma que está reconocida en los términos del artículo 314 del Código Civil, que además presumimos la identidad del firmante y que esta persona, como está en contacto en esta inmediación a través de la plataforma segura que hace el escribano con la parte, está pudiendo determinar que la persona tiene discernimiento, que tiene intención y que tiene libertad para firmarlo, con lo cual a nivel acto jurídico es un acto absolutamente válido. Y además, como fin fundamental, si en alguno de los supuestos que ustedes están suscribiendo en sus inmobiliarias llegáramos a hablar de un contrato de mutuo, esto implica que pueda ser aceptada la vía ejecutiva para el cobro de esas sumas de dinero, porque acá la discusión en sede judicial es el no reconocimiento a la firma electrónica de la habilitación de la vía ejecutiva, enviando estos cobros a una justicia ordinaria con los plazos que conocemos, agravados con una situación de pandemia, ¿no es cierto? O sea, o post-pandemia en lo que sería la digitalización del proceso judicial. Por otra parte, ¿no es cierto? O sea, al estar firmado digitalmente por el escribano, que sí está cerrando todo este proceso con su firma digital, también garantiza que este documento o este instrumento nunca pudo haber sido modificado o adulterado en el ámbito de esta plataforma segura que presenta el colegio. Y como antecedentes, sí, ustedes, lo nombró Verónica, tenemos la ley de tarjetas de crédito, en los cuales se firma en los comercios con el dedo, y de acá se está trayendo también como fuente o como antecedente de la utilización en nuestro sistema de certificación de firmas. Bien. Vamos entonces a ver qué pasa con... Espera que estoy... Ahí estamos.
dijimos entonces, repasamos documentos públicos, documentos privados, que son los que emanan normalmente en la inmobiliaria, los boletos de compra-venta, los contratos de locación, un contrato de comodato, y estos particulares no firmados a los cuales la ley les asigna a los que fueran utilizados con firmas electrónicas. ¿Ustedes conocen? Sí. Bien, la pregunta es qué pasa si después el cliente no reconoce esa firma o peor aún, si no es el cliente el que hizo el proceso de autenticarse. Claro, o sea, entonces, porque un envío de mail también es una firma electrónica, ¿sí? Un envío de WhatsApp también es considerado una firma electrónica o una huella electrónica. Entonces, el tema es frente al desconocimiento o frente a la no autoría. O, peor, nosotros estamos anticipando, por lo menos el trabajo de la Comisión de Innovación es viajar en el tiempo al futuro y empezar a mirar qué es lo que está sucediendo en función de los diferentes impactos de las tecnologías. Y es creciente la situación de ciberataques. Y realmente el primer anillo en materia de seguridad en lo que son los ataques cibernéticos es la ciudadanía. Y hoy todavía la ciudadanía no está culturalmente adaptada al uso de las tecnologías. Entonces, es muy probable, ¿sí? O sea, que podamos hacer llegar, o sea, que en esa comunicación de ese mail pueda llegar a estar adulterado y la persona recibir otro tipo de mensaje, ¿sí? Tiene mayor robustez seguramente alguna plataforma que quizás trabaje con clave asimétrica. Cuando digo clave asimétrica, estoy diciendo que no es solamente un usuario y una contraseña, sino que hay dos claves. La privada, que nunca puede ser revelada, ¿sí? Y que en algún momento o en alguna situación sí es revelada. Y ahí se rompe absolutamente todo el tema de la confianza digital que genera lo que es la firma digital. Entonces, estas son las cuestiones que nosotros queremos como educar desde algún lugar. Primero porque vemos los impactos que están pasando. Ustedes piensen que en el rubro del cibercrimen y los ciberataques es la tercera economía mundial. Existen herramientas públicas para vender, para que uno lo utilice y haga un phishing. O sea, esto es algo que, como justamente hablaba al inicio de la charla, al no estar regulado, y acá tenemos otro gran problema, que es la globalización. De repente yo, estando en Buenos Aires, puedo adquirir una herramienta para generar un phishing a otra persona en la otra punta o el otro extremo del globo. Y acá es donde perdemos seguridad jurídica porque ¿a quién le reclamamos? Entonces, la pregunta es, en una reserva es una situación, en una autorización de venta, ahí las partes involucradas va a ser el agente inmobiliario y quien lo da en venta, pero todavía no estamos trayendo a una tercera parte que es un posible comprador. Entonces, ¿cuáles van a ser todos los efectos jurídicos si somos, ¿no es cierto?, de alguna forma víctimas de un ciberataque, si después hay una negativa de la persona a decir que no lo firmó o que no lo envió, aunque lo hubiera hecho, ¿sí? Y esto es lo más divertido de los términos y condiciones de este tipo de plataformas. Las plataformas, si ustedes se ponen a leer, lo que les dicen es que si la persona desconociera que firmó, lo va a ser responsable de todos los costos y los gastos judiciales, incluso de las actas notariales que hiciera
para verificar que esa persona sí efectivamente hizo el procedimiento de poner usuario y contraseña, con lo cual acá se desdibuja un poco, porque por un lado, entonces, ¿por qué no acudir al escribano a que pueda certificar de manera digital? Pero sí recurrimos al escribano para que pueda verificar que la persona no contrató, más todo esto agregado a los costos de pericias, más todo esto agregado a lo que es un conflicto judicial. Sí, la persona, o sea, únicamente que la persona la esté firmando hológrafamente, lo escanee y te lo haga llegar. Con la cual ahí ni siquiera estamos hablando de firma electrónica. Sí, es una plataforma entonces de uso de firma electrónica. Hay que ver cuál es la constitución de la robustez. Tendría que darte esa información como consumidor la misma plataforma que estás utilizando. El tema es después frente a las pericias y si efectivamente no llegaste a ser vos la que está haciendo, digamos, el grafismo y lo hace otra persona. Totalmente. Nosotros en el año 2021 hicimos un rastrillaje y estábamos alrededor de 22 plataformas utilizadas nacional e internacionalmente. El problema es cuando las plataformas no tienen sede en Argentina para poder litigar y esto ya trae problemas en cuanto al establecer la jurisdicción, porque si yo tengo que entrar a litigar con esta plataforma, seguramente me tenga que ir a California, en Estados Unidos, me tenga que ir a Gran Bretaña, me tenga que ir a China y realmente, o sea, los oficios judiciales, esto ya es impracticable y realmente vamos a quedar en una situación atrapados entre vendedor y comprador con una cuestión judicial encima, quizás por no convocar la función notarial que además le va a dar otro tipo de garantías, ¿no es cierto? Y es un poco lo que me gustaría ver con ustedes, que es las funciones que sigue cumpliendo, aunque esté y viva en el mundo digital en cuanto a la instrumentación. O sea, el escribano sigue trabajando con lo que es la identidad, sigue cumpliendo con esta función. Ya vieron cómo lo explicó Verónica haciendo la autenticación. Esta autenticación está chocando contra RENAPER y está arrojando el grado de validez del documento utilizado. Todos estos procesos, nosotros los llamamos el proceso de onboarding, lo utilizan también otras plataformas, seguramente para generar pagos, ¿sí? Sin hacer distinción de marcas, pero nosotros lo que hacemos hincapié es en la utilización de esta plataforma segura que provee el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, el escribano habla con la persona, se comunica, hace preguntas, ¿sí? Obviamente que si el profesional duda, se va a abstener de realizar la certificación. Pero, ¿y a qué hago referencia? Nosotros somos como más futuristas, estamos pensando en los deepfakes, ¿sí? O sea, en que efectivamente la persona esté utilizando determinadas aplicaciones que parece que está hablando ella, pero no está hablando. Entonces, una cosa es cuando conocemos de la vida cotidiana a nuestros requirentes y otra cosa es cuando lo estamos viendo por primera vez. Entonces, seguramente vamos a hacer muchas más preguntas porque existe forma de engañar a la máquina, engañar al algoritmo, ¿no? Y esto viene desde los inicios de la inteligencia artificial y en algún momento uno puede detectar que efectivamente no se está tratando de una persona humana del otro lado. Y son cuestiones que vamos a seguir trabajando y así como hay programas que hacen deepfake utilizando inteligencia artificial, también hay programas que descubren esto y que van a ser las próximas integraciones que se van a hacer a nuestras plataformas seguras.
Por el otro lado, también lo había anticipado Verónica, esta posibilidad de justificar la personería, ¿sí? Y de legitimar a las partes. Si hay alguien que está interviniendo en nombre de otra persona, si hay alguien que está interviniendo como un representante de alguna sociedad, además se va a dar fe de eso, cosa que en una plataforma electrónica esto no va a poder suceder. Y esto es muy importante que entiendan porque en la conciencia social a los consumidores les llega la idea de que están certificando. Y acá está el gran error, ¿sí? Acá lo único que se hace es aplicar un proceso algorítmico a esa firma que se está colocando, pero no hay una función fedante y menos una función certificante, ¿sí? Y siempre volvemos a lo mismo, dependemos también del grado de robustez y de ciberseguridad con la cual cuente cada una de las plataformas. Por eso, ¿no es cierto? O sea, un poco esto de revalorar o revalorizar lo que es el estar trabajando en conjunto con el escribano, ni más ni menos que si estamos hablando de cuestiones patrimoniales como el valor de una propiedad, que es lo que va a estar en juego. No estamos hablando de comprar en una plataforma, no sé, un juego de vasos o una computadora. Estamos hablando de inmuebles, ¿sí? La legalidad del acto, que va a ser otra de las cuestiones que va a verificar también el escribano, va a haber toda una revisión de las cuestiones jurídicas, del entrecruzamiento con otra normativa, como también es la tributaria, el poder interpretar qué es lo que la persona está necesitando hacer. Muchas veces lo hablamos con Vero, la persona viene y dice que quiere hacer tal cosa, pero cuando el escribano empieza a hablar y le pregunta y repregunta, aparece la voluntad subyacente, que era lo que efectivamente la persona quería hacer, pero viene porque habló con una vecina, con una amiga y dice, me dijeron esto para que haga esto, pero realmente cuando empieza a intervenir el profesional, empieza a entender que existen otras cuestiones que por ahí no estaban dichas en el primer inicio, y ahí sí el acto tiene sus mejores y óptimos efectos. Después, la cuestión en la veracidad, en la integridad del instrumento que está generándose, este control absoluto y total del instrumento mientras sale de la plataforma del colegio y llega, porque no sale del escribano, sale de la plataforma de nuestro colegio y llega vía WhatsApp al celular de la persona y la persona no puede hacer nada con el instrumento, con lo cual se sigue cumpliendo con los requisitos que se hacen en formato papel del artículo 296 del Código. Por último, esta cuestión de la guarda y la manutención de estos instrumentos en la plataforma del escribano, que siempre van a poder ser vistos, cuestiones que no sabemos en las plataformas privadas, si al haber digamos, una mala comunicación o un incumplimiento contractual entre la plataforma y sus proveedores tecnológicos, el día de mañana las personas van a poder acceder a esos documentos firmados o no. Y por último, esta cuestión de la perduración en el tiempo. El notariado lleva en la Argentina acompañando a las personas ni más ni menos que 157 años y que vienen aportando seguridad jurídica y que van a complementar las transacciones que hagan de la mano que nacieron ya en la sede de la inmobiliaria. Para dejarles esta presentación, nosotros se la trajimos para compartir. Tenemos algunos fallos jurisprudenciales en los cuales específicamente trajimos uno del año 2021, uno del año 2022 y uno muy reciente del año 2023, donde la tendencia jurisprudencial mantiene la aplicación de la ley vigente y donde no le reconoce a la firma electrónica la habilitación de esta vía ejecutiva, ¿sí? O sea, vuelve a lo mismo, siempre está haciendo el hincapié en que la ley establece firma digital y no firma electrónica para la suscripción de estos instrumentos para que puedan llegar a ser tomados como instrumentos privados, los que conocemos en la vida analógica y como soporte papel, y estos, digamos, documentos electrónicos firmados con firma electrónica reciben el tratamiento de instrumento particular
no firmado. El siguiente pronunciamiento, que es el de ya pasados mediados de 2022, también es un fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, de la Sala Primera, y donde también digamos, el requisito, ¿no es cierto? O sea, es darle validez a lo que establece el artículo 288 de firma digital en el Código Civil y Comercial, reforzando lo que dice la Ley 25.506, y por ende vuelve otra vez a remitir la causa a la vía ejecutiva, dando por tierra el fallo de primera instancia. Y este es el fallo más reciente, es un fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, en la Sala Segunda, donde lo que está pidiendo la Sala es justamente en materia de la contratación electrónica asumir una conducta, dice el fallo, sumamente prudente y criteriosa a la hora de evaluar los requisitos cautelares sobre la autoría de la firma electrónica. Y por ende justamente la ha catalogado como una modalidad de contratación que también trae consigo riesgos de materia o de índole tecnológica vinculados a la autoría del instrumento. En consecuencia, como para resumir cuál es el criterio jurisprudencial, estos instrumentos que están suscriptos con firma electrónica para la justicia, hoy en día, por lo menos hasta que no tengamos un fallo plenario, un fallo que unifique el criterio jurisprudencial, siguen siendo instrumentos particulares no firmados, ¿sí? Con lo cual, entre los colegas, yo entiendo que estamos muy bien recibidos acá en la Casa de CUSICBA, pero esto no pasa en todos los ámbitos de las inmobiliarias, donde hay un gran uso de este tipo de plataformas y donde se está exponiendo ni más ni menos que al consumidor inmobiliario. Y esto es muy importante y es algo que queremos destacar, o por lo menos que puedan llevarse, respecto de las acciones que tiene el consumidor en la cadena de responsabilidad con los intermediarios que están en el proceso, ¿no es cierto?, de consumo. En materia de créditos, la parte, digamos, fundamental es digamos, este castigo a no poder utilizar la vía ejecutiva y a postergarle al acreedor la posibilidad de juntarse con este crédito que tenía por no haber utilizado los mecanismos que la ley le establece, que es o la firma digital, ¿sí?, o la firma que va a estar, digamos, de la mano del escribano constatada, ¿sí? Y acá entramos, yo creo que es la parte que más nos divierte y siempre es leer los términos y condiciones, digamos, lo que nosotros conocemos, creo que ahí viene, ¿no? Ahí estamos. Primero porque estamos hablando de plataformas que maldicen certificar firmas, ¿sí? No están certificando la firma, están, como dijimos antes, aplicándole un proceso algorítmico a esa firma, pero no la están certificando. La ley no le otorga ningún tipo de función fedante. Entonces, no se está expidiendo sobre la capacidad del firmante, y esto va a resultar en una mera declaración jurada del usuario, con lo cual, si un menor de edad que tiene un gran manejo de las plataformas tecnológicas, como sabemos que los tienen hoy en día nuestros centennials, van a suscribir un instrumento, ¿sí?, la capacidad está quedando fuera de la evaluación total en la contratación. Tampoco se expiden sobre la existencia de personas jurídicas, ni tampoco sobre la legitimidad de sus representantes. Cuando el escribano certifica firmas, está mirando primero que el plazo de una sociedad no esté vencido,
está mirando que las facultades de quien dice ser su representante legal, ya sea un gerente en una SRL o un presidente en una sociedad anónima, sea y emane de la última resolución de esta sociedad, por lo cual está obligando a la sociedad, y que si el mandato estuviera vencido y no hubiese una ratificación posterior, entonces estaríamos hablando de una voluntad que está o adolece de determinadas falencias. Tampoco estas plataformas califican el acto a otorgarse y responsabilizan siempre y en todo momento al usuario de la plataforma. Cualquier falla, cualquier problema, siempre es responsabilidad del usuario. Siempre hay una exención de responsabilidad previamente dada por el usuario consumidor a la plataforma y no hay manera de responsabilizarla. Esto obviamente de acuerdo a los términos y condiciones. Sabemos perfectamente y apostamos al conocimiento del Poder Judicial que esto no va a poder ser así en materia de derecho de consumo. Tampoco tenemos certeza sobre la custodia documental, si existen estas cuestiones, ya sea una quiebra de las empresas que están dando esta prestación o disputas legales con el proveedor de blockchain, porque normalmente ustedes saben que todas estas tarifas no son en pesos, son en dólares, y frente a cualquier situación de una pérdida de capacidad de la plataforma de abonar estas tasas, queremos saber cómo sigue la historia de los usuarios y los documentos que han firmado y que están guardados en esa plataforma. El hecho de incorporar a una blockchain un instrumento no lo santifica, no lo hace mejor. Yo puedo estar subiendo la foto de una tapa de un diario a blockchain y eso no le da una mejor calidad o una mejor entidad. Y en materia de ciberseguridad, lo que yo subo a blockchain, mientras está en el proceso de ser subido, puede ser absolutamente atacado. Depende de la seguridad que tenga el dispositivo en el que estoy trabajando antes de que sea subido a la cadena de bloques. Y aún subido a la cadena de bloques, existen formas, y por eso en materia de smart contracts existe lo que se llaman auditorías de los contratos inteligentes y verificaciones que se realizan, porque no todos los contratos están programados adecuadamente y puede llegar a traer problemas en la contratación ante los incumplimientos por no estar de alguna forma debidamente asesoradas las partes o debidamente programado este tipo de contrato inteligente. Entonces, son todos temas que vamos a tener que mirar atentamente cuando nos dicen, porque que la plataforma, la tecnología es muy linda, o sea, nos facilita la vida, pero tenemos que ver hasta dónde impacta en los derechos humanos, en los derechos de los consumidores y de la sociedad en general. También no se especifica qué pasa con los datos personales de los usuarios, dónde se alojan, cuál es el ciclo de vida que tienen esos datos, si se destruyen cuando ya no hay más necesidad de sostenerlos y obviamente ni hablar si estos datos están cedidos a otras bases o a otras plataformas a los cuales después nos llega este tipo de publicidades donde no sabemos de dónde han podido recopilar nuestros datos. Bien. Esto que hablábamos antes, ver las jurisdicciones en los términos y condiciones o por lo menos advertirles a sus clientes en las inmobiliarias cuando les dicen alegremente que fueron a lo mejor a otro tipo de comercialización inmobiliaria y utilizaron estos tipos de plataformas, que lean estos términos y condiciones antes de contratar. La mayoría de las plataformas tienen todas sus domicilios en el extranjero, sobre todo Delaware, que es una de las jurisdicciones más utilizadas en todo lo que es la temática de blockchain. Lo que hablábamos antes, que siempre estas empresas establecen cláusulas de indemnidad a su propio favor, no hay ningún tipo de beneficio para el usuario. Y como dijimos antes, en caso de desconocimiento de la firma del usuario y su reconocimiento en sede judicial, todos estos costos
probatorios se le van a reclamar al usuario, incluso ahí sí utilizando los servicios notariales a través de las constataciones. Y bueno, para cerrar y para que todos podamos volver a la actividad y seguir pensando, que creo que es una de las cosas para por ahí futuros encuentros, es qué pasa con la inteligencia artificial. Desde el inicio de este año todos estuvimos escuchando y hablando del chat GPT-4 y de todas sus nuevas habilidades o pseudo habilidades. ¿Qué sucede con la ética en su uso y en la redacción? Cuando ustedes están poniendo su expertise en redactar, sabemos que todos los casos que se puedan presentar en una inmobiliaria no van a ser los mismos y que hay mucho trabajo del agente inmobiliario en la redacción de las cláusulas, en pensar las necesidades de ese consumidor y, por ende, qué sucede con el control humano frente al uso de este tipo de plataformas, ¿no? O sea, ya hemos visto que en Estados Unidos han sido sancionados abogados por la utilización sin contralor de este tipo de aplicación. Algo importante es que tanto en el ámbito de la inmobiliaria como en el ámbito de la escribanía manejamos datos y datos muy importantes. No solamente estos datos personales que están a disposición y que pueden ser libremente expuestos, como un nombre, como un documento y un quit, sino que determinadas otros datos que conocemos y que por ahí no estamos siendo conscientes en los envíos que vamos haciendo o en el resguardo de los mismos en nubes. Acá lo que les sugerimos es que ustedes tengan algún tipo de disclaimer respecto de sus clientes en la inmobiliaria para hacerles saber que estos datos que están utilizando tengan el consentimiento por parte de las personas para que sean subidos a estas nubes, porque saben que está en este momento en el Congreso la modificación de la Ley de Protección de Datos Personales que nace coetáneamente en el año 2000 también con la Ley de Firma Digital. ¿Por qué? Porque una vez que un dato está subido a una red o a una nube, pasa a formar parte de lo que conocemos como la huella digital de las personas. Entonces, todo lo que sube y que está a disposición, por más que pueda llegar a estar encriptado, corre riesgo de un ciberataque. El otro tema es tomar conciencia del avance de la doctrina y la jurisprudencia respecto del consumidor inmobiliario. Y en materia de derecho de consumo, sí es interesante poder entender que está el agente inmobiliario de alguna forma inserto en esta cadena de comercialización y que ante la situación de un mal uso de una firma electrónica, de una plataforma, también va a poder ser codemandado en una cuestión que pueda haber entre las partes. Y esto es algo que es muy importante que lo entendamos, más que nada por la defensa que se hace en este momento de los derechos del consumidor inmobiliario. Sabemos que a fines del año pasado se han abierto 3 juzgados más en materia de consumo y que muchas de las cuestiones que suceden en las plataformas electrónicas vienen en primer lugar plataformas de viajes, de servicios de viajes y hotelería, en segundo lugar el tema de propiedad horizontal y en tercer lugar el consumo inmobiliario, con lo cual son temas que tendríamos que empezar a debatir o a charlar y ver de qué manera otorgar un servicio óptimo y que esté garantizando al consumidor el poder estar resguardado como la ley lo protege o lo dice. Por otra parte, esta cuestión del deber de información y el tema de la publicidad engañosa. Cuando hay ofrecimiento de estas plataformas y este ofrecimiento viene del agente inmobiliario,
atención porque estamos desinformando, diciéndoles que hay algo que les está certificando una firma que no lo está haciendo y la persona no tiene por qué tener este conocimiento técnico. Y si es el agente inmobiliario el que le está ofreciendo, volvemos otra vez al tema del consumo y a la vinculación en lo que es la cadena de responsabilidad. Y por el otro lado, entender los alcances del artículo 1101 con relación a la publicidad engañosa, porque si yo le digo a un determinado cliente que está certificando su firma utilizando este tipo de plataforma, en definitiva no le estoy diciendo algo correcto. Por eso es importante que todos hablemos y determinemos qué es certificar y qué es aplicar un proceso técnico. Algo para seguir pensando es cómo aseguramos el cumplimiento impositivo entre los instrumentos que emanan en sede inmobiliaria para que después, y que quizás hayan sido subidos a una cadena de blockchain, recordando la inmutabilidad que tienen estos registros, para que tengamos la versión final adecuada si es que ha habido algún tipo de modificación en las contrataciones. Son temas que también podemos seguir hablando para que desde el primer instrumento firmado hasta la escritura final que otorga la transferencia de dominio, estemos hablando siempre de las mismas cláusulas. Y por último, bueno, cerrar con esta característica que tiene la función notarial, que se basa en el derecho preventivo, que evita la litigiosidad, que trabaja en forma silenciosa, por eso no hay avisos o plataformas de los escribanos, porque todo esto lo hacemos en el día a día, sentados con nuestros requirentes, asesorándolos, y de manera eficaz, porque cada vez que un instrumento notarial ha sido cerrado, ha sido inscripto, el escribano ha garantizado a través de estudio de títulos, a través de una correcta instrumentación, el derecho de real de dominio, en el caso cuando estamos haciendo la transmisión de una propiedad. Y por último, no los aburrimos más, una frase que yo la sigo manteniendo porque entiendo que es así, nosotros somos innovadores, nos abrimos a los cambios, pero sin dejar ir los valores, y por eso trajimos esta frase del Dalai Lama. Y un poco el compartir con ustedes esta función o esta necesidad de sí innovar, ¿no? Estamos diciéndole sí y abrimos los brazos a la innovación, pero siempre desde un lugar de responsabilidad. Por eso me quedo con esto de innovemos con responsabilidad. Este es nuestro presente, a muchos de nosotros que hace años que estamos en esto, nos cuesta todavía, pero es una realidad. Así que seguramente las vamos a volver a convocar porque es algo que tenemos que trabajar y trabajar para poder adaptarnos a estos cambios. Siempre hablamos también que en nuestra profesión la innovación es muy importante, diferenciarnos de otros, llamémosle, tipo de comercialización, que son las franquicias, pero nosotros somos profesionales, no somos comerciantes. Entonces es muy importante que lo trabajemos de esta manera, en forma individual y siempre mirando hacia el futuro. Muchísimas gracias, escribana Rochi, muchísimas gracias, escribana Burgueño, y ya nos veremos próximamente. Gracias. Perdón, la aplicación es de